¿A quién le ha pasado que quiere emprender y busca información? Lógico, ¿no? Pero busca tanta información que de repente se queda paralizado sin saber qué hacer y no tiene ningún tipo de resultado. Bueno, mi gente, de eso vamos a hablar hoy. Parálisis por análisis. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Luciana Pierusini de Emprendedora Digital, donde vengo a compartir con ustedes diferentes tipos de contenido de emprendimiento, desarrollo personal, marketing digital y un sinfín de temas interesantes de finanzas para que tú puedas emprender en el día de hoy. Para quienes siguen este canal desde el 2020, que fue cuando creé este canal, saben que hablo mucho de motivación y de emprendimiento. Por supuesto, soy emprendedora digital, ¿no? Inicié a principios del año 2020, y para finales o mediados de octubre del 2020 hubo un momento que me quedé totalmente paralizada, y fue porque comencé a llenarme de muchos pensamientos y de muchas situaciones que en verdad me invadió la mente por completo. Situaciones físicas, situaciones financieras, situaciones en lo personal, emocional, sentimental, espiritual, y por qué no las noticias a nivel mundial de todo lo que ha sucedido, por supuesto desde el 2020, que viene arrastrando la pandemia y un sinfín de cosas. Me empecé a bombardear constantemente de diferentes cosas, diferentes situaciones, que fui agarrando miedo y me fui paralizando de una forma psicológica que me dejó totalmente en shock, y no pude continuar con este canal de Emprendedora Digital porque yo no quería ser falsa de motivarles a hacer cosas que yo no estaba viviendo, que yo no estaba haciendo. Y por esa razón yo llegué a ese punto, el cual lo más difícil no es el llegar a ese punto, porque a cualquiera le puede suceder, ¿no? Pero para mí lo más difícil es salir de eso. Y lo más aterrador es el tiempo que tú tardas en esa parálisis, en ese tiempo de que piensas tanto, de que no terminas tomando ninguna decisión, que no terminas. La parálisis por análisis es dejar de actuar en situaciones en que tenemos que tomar decisiones importantes por un exceso de pensamientos reflexivos, recogiendo tanta información sobre el tema que el exceso de análisis previo, permitiendo tener exceso de información, que nos hace un bloqueo mental y produce una incapacidad de analizar toda la información disponible desde diferentes puntos de vista. Cuando tú analizas mucho una información para tomar alguna decisión, tu mente automáticamente paraliza la acción porque la indecisión se apodera de ti. Ejemplo, no sé si les ha llegado a pasar, bueno, a mí sí me ha llegado a pasar, que cuando tú quieres emprender, tú vienes con toda la motivación del mundo y comienzas a investigar y a buscar información en Google, en YouTube, en las redes sociales, a preguntarles a amigos, a preguntarles a expertos, a preguntarles a diferentes personas, y tú vas con toda la motivación del mundo, pero cada cosa te arroja información diferente, o a lo mejor el mismo tema, pero con diferentes cosas, que llega un momento que te absorbe tanta información, pero tanta información, que esa motivación que tú tienes, que vienes con toda la energía del mundo para emprender, comienza a disminuir, porque comienzas a ver las barreras, los obstáculos. Por supuesto, emprender no es fácil y tiene sus dificultades, si no todo el mundo lo hiciera, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a investigar y a buscar toda esa información, tu motivación comienza a disminuir y comienza a aumentar una cantidad de miedos, miedo a incertidumbres, miedo a lo desconocido, miedo a aquello que no tienes, miedo a esas cosas que estás investigando y te están diciendo que pueden aparecer en el camino. Entonces, cuando tú ves o empiezas a evaluar la motivación con el miedo que tú estás teniendo en ese momento para poder emprender algún negocio, llegan a un punto que son iguales, y esa motivación ya no es la misma que al principio, y ya esas ganas o esa energía de arrancar se empieza a paralizar por los mismos miedos y las indecisiones de que tienes para emprender ese negocio. ¿Qué sucede? Que cuando tú buscas toda esa información y tu miedo crece más que la motivación, tú te paralizas.
Y entonces, ok, te paralizas y empiezas a analizar los pros y los contras de cada cosa, de cada decisión, lo que puedes ganar, lo que puedes perder, si te va bien, si te va mal, si a la gente le gusta, no le gusta, si pierdes. Empiezas a evaluar todas esas cosas, que es normal y es necesario que evalúes, ¿verdad? Pero cuando tú te estancas y te paralizas, comienza a correr el tiempo. Y todo en esta vida avanza porque el tiempo no se paraliza. Y es allí cuando tú comienzas a perder tiempo, a perder dinero que puedes estar ganando con ese negocio, amistades porque personas que escucharon tus negocios te robaron las ideas y avanzaron y les fue bien, que eso sucede mucho con los emprendedores, es casi que normal. El tiempo avanza muy rápido y tú vas perdiendo la posibilidad, la motivación y las ganas de ese emprendimiento que posiblemente te pueda ir muy bien. ¿Qué debo hacer si estoy paralizada en mi emprendimiento, en mis sueños, en mis metas, en mis ganas de echar para adelante? ¿Qué puedo hacer, Luciana? ¿En qué me puedes recomendar? Bueno, continuándote con mi historia, ¿qué me hizo reaccionar? ¿Qué me hizo despertar? ¿Qué me hizo salir de esa parálisis? Entender que las situaciones, los problemas, las noticias, todo siempre va a estar continuando. Es normal también que vivamos diferentes tipos de obstáculos, diferentes tipos de problemas que nos hacen crecer constantemente. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú analizas la situación en que estás hoy, en que estabas en el pasado y la situación a la cual tú quieres llegar o cómo tú te ves en un futuro, tú tienes que salir del estancamiento donde tú estás, tú tienes que salir de esa indecisión, enfrentar toda situación, todo obstáculo o que a lo mejor se te va a hacer más difícil, como a mí en este caso, o puede ser que se te haga mucho más fácil emprender lo que tú tanto querías hacer. Así que bueno, lo que te quiero decir es que agárrate de valor, agárrate de fuerza y sigue adelante. Haz tus sueños, haz tus metas, haz tus negocios, haz tu emprendimiento, porque problemas siempre va a haber, crisis económica siempre va a haber, enfermedades siempre va a haber. Lo que no va a haber es tiempo. Así que aprovecha el tiempo a tu favor, aprovecha el tiempo al máximo y sigue adelante. El primer tip que te puedo decir a ti es que saques un tiempo para ti. Un bloque de tiempo con un cuaderno y un lápiz donde tú puedes escribir de nuevo: hoy, el día tal, del año tal, me comprometo a cambiar esto por mis sueños, y comienzas a crear tus metas de nuevo, donde tú puedes realmente reflexionar lo que tú quieres hacer y qué puedes mejorar, qué puedes cambiar, qué deberías hacer. Lo segundo que te puedo decir es que no quieras abarcar el mundo de una vez. Ve paso a paso. Cada paso que hagas vale. Vale para ti, vale para tus metas, para tus sueños, para tus logros, para todo. Así que ve paso a paso. No necesitas, llegar directamente a la meta, pero sí empezar y continuar. El tercer punto es ser constante, ser perseverante. Eso para todo en la vida vale. Y en este caso también, para el emprendimiento y para que salgas de ese estancamiento. Es muy, muy, muy importante. Así te vuelvan a atacar los pensamientos, las ideas. Así venga lo que venga, continúa tu negocio y tu emprendimiento, que vas a llegar a la meta donde tú te has dispuesto a hacer. Cuarto, ejecuta sin freno. Es parte de lo que te estaba diciendo de la perseverancia. Ejecuta sin freno, ve adelante. Obstáculos hay, sáltalos, bríncalos, pasa por encima, arrástrate, camina como tú quieras, pero continúa. Lo quinto es planifícate. Planifícate muy, muy bien para que puedas acortar los tiempos y para que valga la pena lo que estás haciendo y no te distraigas con otras cosas, sino que te enfoques en tu meta y sigas adelante. Y por supuesto, lo sexto que te puedo decir es que reevalúa constantemente el emprendimiento que vayas a estar haciendo para que más adelante no te vuelvan a llegar las ideas de pensamientos negativos, de miedos, de distracciones, de inseguridades que hacen que vuelvas a caer en ese tiempo de parálisis. Bueno, mi gente,
esto es todo lo que yo te puedo decir en el día de hoy. Según mi propia experiencia, aquí estoy. Vengo a compartir contigo más contenido. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo video donde los voy a hacer con mucho cariño para todos ustedes, con mis historias, con mis ganas, con mis pensamientos, con mis ideas, y todo lo hago por ustedes. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.